De la defensa del acusado señor Lobos. Sus 30 minutos. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, las réplicas de los acusadores, más que una réplica propiamente tal, parecen ser una segunda clausura. Se saca brillo como nunca a estas teorías de salvataje, donde los protagonistas son la restitución de dineros, el plagio y que los informes son malos. Por supuesto, nada de esto está presente en la acusación. Cuando una réplica no se encarga de acreditar los hechos probados en la acusación, sino que simplemente se le saca brillo o lustra y se repiten estas teorías alternativas, es una clara muestra que respecto del señor Lobos no existe nada, absolutamente nada, que los acusadores no han sido capaces de probar la existencia del delito. Y se repiten y se reiteran estas teorías de salvataje con miras a justificar de alguna manera haber tenido aquí al señor Lobos sentado por más de 20 meses. No se hicieron cargo en sus réplicas de todos los puntos probatorios levantados por esta parte. Respecto del primer contrato, no se hacen cargo de la prueba que esta parte señala que acredita la existencia del delito, hay silencio absoluto. Es más, el Consejo de Defensa del Estado, dentro de su réplica, incluso señala 1 y 2 de los informes que supuestamente la acusación dice que no existen. Y respecto al segundo contrato, no se hace cargo de los presupuestos fácticos de la copia, de la fuente, de que son cercenadas, sino que tratan de instalar que el delito se configura a través de presupuestos fácticos distintos que no están en la acusación, como que son los informes malos o son los informes plagiados. Estas teorías, por supuesto, por primera vez aparecen en las clausuras, ni siquiera se dejaron entrever en las aperturas, solamente están en las clausuras, su señoría. Lo que desde ya se da cuenta de que hay ruido. Hay mucho ruido respecto de lo que no importa y hay un silencio absoluto de lo que sí importa, que es la acusación que es la guía de este juicio y respecto de la cual los acusadores se han alejado absolutamente en un intento desesperado por tratar de ensuciar la acusación del señor Lobos. Este silencio obedece, como ya señalé, a que no existen pruebas. No existe prueba concreta, ni directa ni indirecta, de la existencia del delito del señor Lobos. Aquí las prestaciones fueron reales, aquí no hay perjuicio y eso fue acreditado en este juicio por esta parte. Y de lo que dimos cuenta latamente en nuestro alegato de clausura. Su señoría, hablando de la réplica propiamente tal, voy a estructurarla en 3 puntos distintos. El primero de ellos es llamado errores e imprecisiones del Consejo de Defensa del Estado. El segundo, mutación en la teoría del caso, en la que hablaremos de la restitución de dineros y plagio. Y el tercer punto es la participación. En cuanto al primer punto, errores y precisiones del Consejo de Defensa del Estado, parece que el Consejo de Defensa del Estado, más que una clausura, o sea, más que una réplica, su señoría, toma una segunda oportunidad para hacer su clausura. Resulta insólito que en la réplica se tome más tiempo que en su propia clausura para hablar del señor Lobos, donde se repiten una vez los mismos argumentos que se señalaron en su clausura y donde se trata, por supuesto, de instaurar su teoría del caso más que rebatir los puntos que ha señalado esta defensa. Sin embargo, esta segunda clausura está llena de errores e imprecisiones. La primera de ellas es que esta parte jamás, ni en su alegato de apertura ni en su alegato de clausura, señaló que las asesorías del señor Lobos, además de los informes, fueran telefónicas o comunicacionales. Eso jamás se señaló. Siempre fuimos claros en señalar que las asesorías del señor Lobos consistían en la redacción de informes, que consistían en el análisis y o recopilación de información respecto a temas regionales fuertes, económicos. No se dijo nada más, esas son las asesorías, su señoría. O sea, aquí el Consejo de Defensa del Estado pega un salto a algo que esta parte jamás ha dicho. Segundo punto, Santiago Vera. La inexistencia de Santiago Vera no es un punto que juegue a favor de los acusadores, su señoría. Aquí el Consejo de Defensa del Estado nos señala en su réplica que Santiago Vera habría tenido la misma dinámica comisiva que el señor Lobos, la misma dinámica comisiva del señor Lobos. Y aquí no hubo investigación.
No se investigó, no hay declaraciones, no hay formalización, no hay acusación, no hay nada. O sea, un sujeto que supuestamente tiene la misma dinámica comisiva que el señor Lobos brilla por su ausencia. Y eso no solamente da cuenta de una carencia y una falta en la investigación, su señoría, sino que además perfora gravemente este supuesto de que las asesorías son sobrevaloradas, que son caras. Porque aquí tenemos a un asesor que no investigó y que se le pagaba exactamente lo mismo que al señor Lobos, su señoría. Tercer punto, informes en papel. Aquí el Consejo de Defensa del Estado nos señala respecto a este segundo contrato, nos dice que lo que cambia es que ellos necesitan un documento que justificara al menos el desembolso. Y esto no es preciso ni correcto, porque en la modificación del 2015, el oficio número 48 no obliga a los asesores a que todas sus asesorías sean a través de informes. No. Esto lo pudimos ver en la prueba 528 letra G, a la que ya hice referencia en mi clausura, que es la circular en que se implementa este oficio y que nos explica don José Luis Allende este formulario de actividades. Lo obligatorio era remitir el formulario. El formulario de actividades era lo obligatorio remitir. Y en ese formulario se debía llenar si es que la asesoría era presencial o no presencial, o sea, a través de informes. Y solo en el caso que se hiciera a través de informes es que se remitía el informe. Si la asesoría era presencial, verbal, telefónica, era reuniones, no era necesario enviar ningún documento, ningún informe, porque la asesoría no se prestó de esa manera, sencillamente. Y por lo tanto, si aquí realmente hubiese existido ánimo de defraudar, simplemente se pone que las asesorías son en reuniones o telefónicas, o quizá comunicacionales, pero eso no es el caso porque aquí las asesorías se hicieron a través de informes y junto con el formulario de actividades se envió el informe al Senado. Un cuarto punto es la carga de la prueba, así he denominado ese punto, carga de la prueba. Una de las cosas que más llama la atención a esta parte respecto del alegato del Consejo de Defensa del Estado es que ella señala, voy a parafrasear sin perjuicio que lo copia casi textual del audio de YouTube, dice, no se puede pedir a esta parte que pruebe un hecho negativo. No se puede pedir a esta parte que pruebe un hecho negativo. Nosotros estamos negando la existencia de esas asesorías y la prueba reunida no da cuenta que existan. Si existían, le corresponde a la defensa probar el hecho negativo, probar que estamos equivocados. Aquí, a todas luces, hay una inversión en la carga de la prueba. El orden natural y obvio es que son los acusadores quienes tienen un rol activo, quienes deben probar más allá de toda duda razonable y no las defensas. La defensa no es la que tiene que probar que la acusación esté mal para que su representado sea absuelto. ¿Qué pasó con el principio de inocencia? ¿Soy culpable hasta que yo pruebe mi inocencia? ¿Eso es lo que se está planteando? Eso no es así. La persona es inocente hasta que los acusadores prueban lo contrario. La defensa, incluso su señoría, puede tomar un rol pasivo, echarse hacia atrás y no hacer nada en todo el juicio y únicamente argumentar que esto no se probó más allá de duda razonable. Y aún así, una persona puede ser absuelta. Las defensas no están obligadas a acreditar que la acusación está mal. Eso no es entender nada del sistema adversarial. Son los acusadores los que tienen que probar más allá de toda duda razonable que los hechos imputados existen. Este argumento, su señoría, no se puede pedir esta parte que pruebe un hecho negativo, es impresentable. Es impresentable. Los hechos negativos sí pueden probarse. Que una prestación es inexistente sí puede probarse. Y debieron probarlo en este juicio respecto al señor Lobos. Y voy a dar un ejemplo de este mismo juicio. Situémonos en la señorita o señora Lorena Lara. Ella simuló prestaciones inexistentes, que no existen. Y eso sí fue acreditado en juicio. Qué curioso. Un hecho negativo sí fue acreditado en juicio. Con la declaración del señor Orpiz, con la declaración de la propia señora Lara, con la declaración de Casitúa. O sea, se puede probar un hecho negativo con testigos y además con las transferencias. O sea, hay maneras de acreditar un hecho negativo. Esta situación de que tiene el Consejo de Defensa de echarse para atrás y decir que no se puede probar un hecho negativo es impresentable. Finalmente, el Consejo de Defensa nos desafía
desafía a esta parte y decir, pero ellos son los que tienen que decir que están equivocados. ¿Y si probamos que estaban equivocados? Sí probamos que estaban equivocados. Durante el alegato de clausura se señaló extensamente que las asesorías eran reales y no simuladas en el primer y segundo contrato respecto de todas las boletas, su señoría. Finalmente, el quinto punto de errores e imprecisiones tiene que ver con la evidencia material número 12. Y esto es algo que llamó la atención de esta parte y que da cuenta de un manejo inexistente por parte del Consejo de Defensa del Estado respecto de los hechos del señor Lobos y más aún quizás de la propia prueba de juicio. Se recrimina esta parte que no hay ningún correo del señor Lobos en la evidencia material número 12. Se le dice al tribunal, su señoría, en un juicio de más de un año, una evidencia material número 12 gigantesca, que todas las defensas y todas las partes tuvimos a disposición, encontramos un correo electrónico. A ver, que la evidencia material número 12 tiene casillas de correo electrónico de los funcionarios de Corpesca. Yo no sé si esto es otro acto más desesperado o qué, pero Lobos claramente nada tiene que ver con Corpesca y difícilmente habría un correo electrónico del señor Lobos en la evidencia material número 12, su señoría. Punto número 2. Mutación en la teoría del caso. Aquí voy a hacer una introducción. Acá hay una discrepancia entre las alegaciones del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Ni siquiera ellos son capaces de ponerse de acuerdo que qué es lo que está pasando con el señor Lobos. El Ministerio Público nos dice, Lobos recibe pago del fisco por un trabajo inexistente. Recibe dinero del fisco por un trabajo inexistente y luego el Consejo de Defensa del Estado nos señala, estos servicios se prestaron pero el pago fue mayor. Y cito, retira la plata y el saldo son sus honorarios como asesor. Es lo que sostenemos nosotros. Un acusador nos dice que son inexistentes, otro acusador nos dice que son existentes pero sobrevaloradas. Ni ellos son capaces de ponerse de acuerdo. Por último, que conversen antes y tengan la misma teoría del caso, pero estas teorías del caso, señores, son contradictorias. Uno no existe, otro existe pero sobrevalorada. Y aquí llamo al tribunal a que no olvidemos lo importante, que son los presupuestos fácticos sobre lo que descansa la acusación, que es la guía del juicio que rige el principio de congruencia. Primer contrato, dice la acusación, las prestaciones son inexistentes, inexistencia de respaldo. Ya vimos que el Consejo de Defensa del Estado se aleja de eso. Segundo contrato, informes copiados sin fuente cercenados, lo que es distinto a que sean plagiados y malos. ¿Estamos de acuerdo? Ambos puntos fueron derribados, destruidos y pulverizados por esta parte en la clausura, su señoría. No pudieron acreditar ninguno de los presupuestos fácticos que están en la acusación. Pero estos puntos son penalmente relevantes, o sea, que digan que hay plagio, que digan que hay restitución de dinero no es un hecho baladí o que no tenga importancia o impacto penal en esta causa, son importantes. Respecto a la restitución de dinero, es una tesis que el Ministerio Público desliza en su clausura, pero ahora la toma con fuerza, al igual que el Consejo de Defensa del Estado. Sin embargo, esta teoría se pulveriza y queda hecha añicos con lo que nos comenta el colega Rodríguez ayer. Los créditos del señor Orpiz fueron pagados en agosto de 2015. El señor Lobos continúa hasta marzo del 2016. Y se paga una asesoría incluso desde la propia dieta del senador Orpiz. O sea, los dineros no van de Lobos a Orpiz, sino que van precisamente de Orpiz a Lobos. Aquí no ha habido restitución de dinero. No ha habido restitución. Y si los acusadores como ahora ya están tan convencidos, algo que solamente vimos en la clausura, ni siquiera, si están tan convencidos, si hubieran estado tan convencidos de esto, que el comportamiento bancario de Lobos era irregular, era extraño, que nos podía dar cuentas de fraude, bueno, podrían haberlo investigado. Pero no se hizo, ¿cierto? No se hizo, solamente que esta es una teoría que surge ahora para salvar y justificar haber tenido al señor Lobos en juicio. Lo único que hay, más allá de las teorías conspirativas, son cartolas que dan cuenta de retiros en efectivo. Eso es todo lo que hay. Incluso el propio Consejo de Defensa del Estado, que en su réplica nos dice que se desconoce hacia dónde van esos dineros. Dice, desconocemos en qué se gastó esos dineros. Bueno, nosotros también desconocemos en qué se gastó ese dinero. Y de un universo tan amplio de posibilidades en que se gaste ese dinero, tratar de atribuirlo al señor Ortiz nos parece sumamente ganancial. Incluso si caemos en este juego del Consejo de Defensa del Estado, de revisar las cartolas, ¿cierto? Y ver, decir, los montos, cuánto habrían valdría las asesorías, no todos los retiros son por los mismos montos. Entonces el primer
el primer depósito es por 5.400.000, pero él retira solamente o transfiere 1.600.000. En este caso las asesorías valen 2.800.000. Después, en julio y agosto, retira mayores sumas de dinero y entonces en esos meses las asesorías valían 200.000 pesos. Después en diciembre le depositan casi 9 millones y retira en efectivo 4 millones 2. ¿Habrían valido 5 millones en esas oportunidades las asesorías? No es cierto que haya un depósito, un retiro de dinero uniforme, su señoría. Hay distintos retiros en monto en efectivo, lo que ni siquiera puede dar cuenta de una enfermedad de supuestamente esta teoría de las asesorías sobrevaloradas, su señoría. No tiene sentido. Pero si caemos aún más profundo en esta locura, su señoría, de la restitución de dinero, nos damos cuenta que tiene un impacto real y concreto en la pena de esta causa. El Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado nos han dicho que la restitución fue por 1.600.000. Y la restitución es equivalente a perjuicio. A Carolina Cacitúa no se le condena por todo el monto que recibió del Senado, su señoría. Se le condena por los saldos, por lo que ella restituye. Y si esto que plantean los acusadores es cierto, tiene una incidencia directa en la pena de mi representado, a quien se le ha pedido que devuelva un 50% de este perjuicio. Este perjuicio ahora no son 27 millones, son 21.6. Su señoría, esto afecta claramente el principio de congruencia. Es un hecho relevante, es un hecho de acreditación del delito, es un hecho que influye directamente en la pena, vulnera el derecho de defensa. Recién lo conocimos en las réplicas, no nos hemos podido hacer cargo, no se investigó, no está en la acusación, su señoría, y por lo tanto no debe tenerse en consideración. Aquí, esta es una teoría loca que no tiene ningún asidero, su señoría, en los hechos y no debe tenerse en consideración. Voy a hablar del plagio. Y este es un tópico que fue recurrente en las réplicas. Al parecer es una invitación que le hacen los acusadores a este tribunal a recalificar los hechos por plagio. El Ministerio Público señala, parte de esta simulación consiste en la presentación de informes plagiados, y luego agrega, dicho plagio efectivamente se acreditó. ¿Cuál es la obra infringida? ¿Cuál es la obra plagiada? No sé, solamente tiran esa afirmación, ¿cierto?, sin ningún tipo de sustento fáctico. Luego el Consejo de Defensa del Estado dice, existe reglamentación racional en nuestro sistema normativo en orden a no permitir que el plagio sea impune. Pero claro que el plagio no puede ser impune, su señoría, si el plagio es un delito. Los informes no pueden ser plagiados. Así lo señalaron diversos funcionarios del Congreso y el doctor Cordero señala. Y eso no es así. Aquí ningún testigo habló de plagio en el juicio, salvo la perita Cintia Quiñones, que habló de plagio en el juicio, pero no habló de plagio en su informe. Y nadie habló de plagio en el juicio porque su señoría, no es un juicio de plagio, es un juicio de fraude al fisco. El plagio solo surge ahora en las clausuras y en las réplicas, ni en la ley de apertura ni en la acusación. Y el segundo contrato dice que hay copia, no dice que hay plagio, y plagio y copia es distinto, que un informe sea malo y copiado también es distinto, su señoría. Y aquí no hay plagio. Como es un tema recurrente, que supuestamente, según el Ministerio Público está acreditado, nos quisimos hacer cargo, porque ya que ellos también se dieron el tiempo de citar esta doctrina en la materia, su señoría. Y vamos a señalar algo respecto del plagio y su consumación, en un artículo denominado El plagio a la luz de la jurisprudencia y la doctrina administrativa comparada, que se encuentra presente en el libro Estudio de Derecho y Propiedad Intelectual, homenaje a Arturo Alessandri Besa, páginas 300. Y propiedad intelectual, homenaje a Arturo Alessandri Besa, páginas 335 a 367, redactada por don Ricardo Antequera Parilli, doctor en Derecho, quien ya falleció, pero fue presidente de honor del Instituto Iberoamericano de Derecho de Autor y medalla de oro en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, o sea, una eminencia, y nos habla del plagio y su consumación en la página 346, y nos dice, la jurisprudencia ha acotado que la usurpación constitutiva de plagio, y aquí cita a una sentencia del Tribunal Supremo Español, queda consumado con la publicación de la obra en que se realiza la reproducción o imitación ilícita, sin que la cuantía altere la naturaleza jurídica del acto.
Luego dice, no obstante, debe agregarse que el plagio igualmente se consuma con otros actos de utilización. Esto ya lo vimos en la clausura. Utilización está en el artículo 18 de la Ley de Propiedad Intelectual. Que dan a conocer la obra distintos a la reproducción o distribución de ejemplares. Siempre a la reproducción y distribución de ejemplares, por ejemplo, a través de su comunicación al público o cualquier medio o procedimiento. Ya vimos en la clausura, su señoría, ya lo escuchamos del señor José Luis Allende, estos informes serán personales para el senador, no se van a publicar en ninguna parte. Luego dice, a menos que la normativa aplicable disponga expresamente otra cosa, se incurre en el ilícito de plagio independientemente de que el plagiario persiga un beneficio económico al referirse a la venta de las obras. Pues en muchas situaciones el propósito del infractor está en el anhelo de fama y prestigio o en la consecución de galardones o ascensos en el ámbito académico. Aquí no se busca ni fama, ni prestigio, ni menos galardones en el ámbito académico, su señoría. O sea, aquí claramente no hay plagio por ninguna parte. Y si por algunos segundos adherimos a esta teoría, a esta tesis de que efectivamente existe plagio, tenemos un problema de prueba. Porque no se incorporó la obra supuestamente original, ¿cierto? Los materiales de comparación del peritaje no están incorporados como prueba en este juicio, y tampoco hay cómo probar que estos cuadernillos periciados sean efectivamente los informes de Lobos. Aquí, el Consejo de Defensa del Estado nos dice que es irrelevante este descrédito, ¿cierto?, respecto al origen del material de la pericia. Si todos vimos los informes, están incorporados como prueba, les dimos lectura, son los mismos, fueron incorporados por la defensa. Ojo, aquí efectivamente se leyeron los informes, pero los cuadernillos no se leyeron totalmente. Solamente se exhibieron partes a la testigo. Se le refrescó memoria con extractos. No hay una lectura completa que nos pueda dar la certeza necesaria para señalar que son efectivamente los mismos, ¿ya? Y aquí quiero hacer referencia a una causa de plagio de este tercer tribunal de juicio oral en lo penal, RIT 163 del 2018, un fallo fecha 28 de noviembre del 2018, donde el material infractor es una teleserie Veinteañero de los 40 y la teleserie se llama ¿Qué hay de nuevo viejo? Y el considerando décimo en cuanto a la valoración de la prueba, en el punto 4 de la parte final dice, no fue conocido ni el storyline, ni el argumento, ni la descripción, ni personajes del nivel de la teleserie Veinteañero de los 40. Ello habría permitido comparar obras en similares estados de desarrollo de haberse contado con ambas obras. Sobre el particular, debe recordarse que uno de los pilares de nuestro sistema procesal penal es la oralidad, principio que significa, más allá del carácter oral del juicio, que el tribunal debe ponderar únicamente aquellas pruebas rendidas válidamente en juicio. El principio de pasividad del tribunal hace que éste deba ser un espectador de la prueba que se rinden los intervinientes. En consecuencia, aun cuando existen muchos antecedentes relevantes como capítulos de teleseries u otros que puedan ser buscados en internet o redes sociales, no puede ni debe el tribunal buscarlos ni considerarlos, siendo labor de las partes y fundamentalmente del acusador la de ofrecerlas e incorporarlas válidamente al juicio si ello resulta pertinente. En esta situación, el tribunal nuevamente no pudo establecer un contorno claro de la obra supuestamente infractora que le permitiera efectuar un contraste con la obra supuestamente infringida. La falencia en informar al tribunal del contenido de la obra igualmente hace fracasar la acción penal intentada por el querellante. Esto es plenamente aplicable, su señoría. Aquí no se incorpora ni el material inédito ni los cuadernillos que permitan hacer una comparación. Hay una falencia en los acusadores. Si su tesis, por muy loca que sea, fue la del plagio, debieron incorporar medios de prueba para acreditarlo, lo que no se hizo. Tercer punto, participación. Es inédito. ¿Nunca antes visto lo que plantea el Consejo de Defensa? Que la acusación se redacte, se rija, se determine según la teoría de la defensa. ¿Desde cuándo la acusación, la versión de los hechos de los acusadores, muta, versa, cambia según lo que la defensa plantea en juicio? Sostener que es 15 número 1 o dice 15 número 3, según si la defensa sostenía o no que es funcionario público, es no saber cómo participó Lobos en los hechos, es no tener claridad de la participación del imputado en los hechos. Por lo demás, pierde sentido lo expuesto cuando nosotros fuimos claros al señalar que Lobos no es funcionario público. Y el Consejo de Defensa del Estado aún así va en otra dirección. Es obligación de los acusadores señalar de manera clara y precisa la participación. Y en este caso no se ha hecho al decir 15 número 1 y 15 número 3.
Por tanto, independientemente de las alegaciones que haga la defensa, los acusadores deben tener una postura respecto a la participación del imputado y eso debe quedar reflejado en la acusación. Y aquí ya había una postura. En la audiencia de formalización del 30 de mayo del 2017, al escuchar los audios, el fiscal Retamal claramente dice que al señor Lobos le corresponde la imputación de fraude al fisco por el 15 número 1. Hay una postura, se dice 15 número 1 y eso cambia. Lo que plantea el Consejo Nacional del Estado, además, es inverosímil. Porque ella nos dice, si la defensa decía que era funcionario público, entonces 15 número 1. Pero si decía que no era funcionario público, 15 número 3, y nos explica algo de la teoría de la comunicabilidad. Pero dice en la explicación que ella nos dice, no ocupa la conjunción y, o representan alternativas. Y esto fue planteado en la APCO. Se le dijo, dice 15 número 1 y 15 número 3. Y tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado dicen, esta es nuestra fórmula, esta es nuestra propuesta, 15 número 1 y 15 número 3. Y 15, no o, y 15 número 3. Solo en la réplica se señala que es 15 número 1. Y solo lo hace el Consejo de Defensa del Estado, porque el Ministerio Público tuvo tiempo de citar doctrina respecto del plagio, ¿cierto? Pero no tuvo tiempo para explicar o para decir si respecto de Lobos era 15 número 1 y 15 número 3 o cómo se podía predicar la participación de mi representado en los hechos. Y el Consejo de Defensa del Estado algo nos esboza, nos dice, conforme a la amplia descripción del artículo 260, el señor Lobos es sustancialmente funcionario público. Nos señala que es un concepto funcional y que el señor Lobos sí cumplía una función pública. ¿Qué función pública? Un asesor externo. Esta calidad debió ser acreditada en el juicio. Y no hay ninguna prueba en ese sentido, señora, no hay ninguna prueba en ese sentido. Por el contrario, esta parte dio argumentos extensos y vastos respecto del razonamiento de por qué el señor Lobos no es funcionario público, su señoría. Y aquí las explicaciones que nos dieron en las réplicas son insuficientes. Sigue existiendo la misma fórmula, 15 número 1 primera parte y 15 número 3. Nadie puede ser condenado, nadie puede cometer los delitos por 15 número 1 y 15 número 3 al mismo tiempo respecto de los mismos hechos. Para finalizar, señoría, solamente quisiera volver a la idea de que esto más que una réplica, sobre todo el Consejo de Defensa del Estado, parece una segunda oportunidad a una clausura, para instalar ideas y para ensuciar los hechos respecto al señor Lobo. Escuchamos plagio, restitución de dinero, escuchamos que informes eran malos, pero no escuchamos nada respecto a si existían o no los informes del primer contrato, o respecto de que la reglamentación en el segundo contrato no prohibía, ¿cierto?, la copia, no presentaron ningún testigo, no hay ningún peritaje, que no hay nada. Si hubiera habido algo, ellos lo hubieran hecho ver y relucir. Sin embargo, solamente vimos cómo se sacó luz a estas teorías alternativas. Estas réplicas, su señoría, han repetido argumentos de la clausura, solamente ahora con más fuerza, con más vigor, tratando de confundir este tribunal. Las réplicas no han aportado nada nuevo que desacredite lo que ya señalamos en nuestra clausura. No hay nada nuevo, su señoría. Aquí no hay delito de ningún tipo. Las asesorías realmente se prestaron. Eso ya lo discutimos. Eso ya fue expuesto en nuestro alegato clausura. Fue acreditado en juicio, su señoría. Por eso la petición de esta parte persiste. Solicitamos la más amplia y completa absolución del señor Lobo respecto de los delitos reiterados de fraude al fisco con expresa condena en costas a los acusadores, su señor. Bueno, concluida entonces la réplica de la defensa del acusado señor Lobo. Damos por terminada la audiencia del día de hoy. Para mañana a las 9 horas, escuchar la réplica de Corpesca S.A. Que tengan buena. Señor Mardoni. Sí, la defensa de la señora Isasi. Solamente, magistrado, para cumplir lo que había señalado respecto de la evidencia a la que hice mención, es la evidencia material 48 y el número de NUE es 1243640. Eso había quedado pendiente, por lo tanto, junto con lo solicitamos. Entonces, ¿cuál es el número de la NUE? La NUE es 1243640.
Pero Material evidencia 48. material 48. Evidencia material 48. Perfecto. Bueno, gracias. Reanudamos entonces mañana a las 9 horas. Que tengan ustedes buena tarde. Y, señor Brown, usted viene presencialmente mañana, ¿no es así? Así es, su señoría. Perfecto, para disponer las comunicaciones correspondientes. Hasta mañana entonces. Hasta mañana. Muchas gracias. Mañana, Mañana a todos que estén bien. Mañana. Que estén bien. Mañana.